Ahora en relación, volviendo a tener en cuenta el discurso directo o el estilo directo, podemos encontrar, y esto es importante que lo recuerden, lo, mm, que tomen nota, porque vamos a verlo a lo largo de todos los textos que vamos a leer, no solo para la Edad Media, sino para la época colonial y comienzos y fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en relación con aquellas marcas lingüísticas que dan cuenta de una instancia de diálogo. Recordemos que cuando decimos diálogo estamos usando aquí la expresión como interacción lingüística, que no siempre puede ser un diálogo en el sentido propiamente dicho, sino una discusión, una orden, pero siempre que se encuentren dos, dos instancias, es decir, un enunciador, un enunciatario, un locutor, un alocutario, interactuando en una instancia de carácter interlocutivo. Algunos rasgos entonces que pueden dar cuenta de esas instancias interlocutivas, por supuesto, son la designación de un emisor y un receptor o interlocutores, los verbos de lengua, de los cuales ya hemos anunciado algo, el uso de los vocativos, que en el discurso del Cantar de Gesta puede interpretarse que son los epítetos épicos, el uso de pronombres de primera y segunda persona que tienen que ver precisamente con esa deixis de los locutores, de los interlocutores, en donde además sabemos nosotros que hay una indicación social porque hay determinados usos, por ejemplo, el uso del vos en la Edad Media como una forma de cortesía, mientras que en la época actual el uso del vos, sobre todo en el contexto americano, es una forma de tratamiento simétrico. Hay numerosos indicadores de tiempo y espacio, tales como formas pronominales o formas adverbiales u otro tipo de construcciones que hacen alusión al tiempo y espacio en que se produce el intercambio. En relación con lo que hemos dicho del emisor, el receptor, las deixis pronominales, también obviamente hay una adecuación de las formas verbales a esas personas que intervienen en la interlocución. Y tal es así que podemos distinguir las personas de la interlocución, la primera y la segunda, singular o plural, de la persona de la delocución, es decir, la persona de la que se habla, el tema sobre el cual se interactúa. Porque muchas veces, porque siempre aparece como una tercera persona. Otro elemento que suele acompañar estas instancias de escritura de la oralidad son las interjecciones o expresiones que tienen que ver precisamente con esta posibilidad del lenguaje de reformular, de captar al otro a través de un llamado o de una señal lingüística. Bien, veamos por ejemplo en este fragmento una ejemplificación de esto que estamos diciendo. La instancia que se narra presenta a los infantes de Carrión que cuando precisamente deciden pedir las manos del Cid. Fíjense lo que dice: Difantes de Carrión yo vos quiero contar, fablando en su consello, habiendo su poridad, las nuevas del Cid mucho van adelante. Demandemos sus fillas para con ellas casar,
creceremos en nuestra honra e iremos adelante. Pinien al rey Alfonso con esta poridad. Merced vos pedimos, como a rey y a señor. Con vuestro consejo los queremos fernos, que nos desmandedes fichas del campeador. Casar queremos con ellas, a su honra y a nuestro pro. Bien. Fíjense que en este sentido, esto es lo que podemos decir la instancia de la declamación, en donde que lo podemos ver en esto que está señalado con rojo, en donde el juglar, yo juglar, se refiere al auditorio. Se rompe de alguna manera la continuidad narrativa y de repente aparece esta intromisión, por decirlo de alguna manera, en el relato y también con un carácter perlocutivo, es decir, de llamar precisamente la atención sobre esta escena en que se va a narrar. Entonces fíjense cómo el vos refiere en este caso el yo, alude al juglar o al que está en ese momento interpretando la pieza, y el vos se refiere precisamente al auditorio, al interlocutor. En este caso podemos ver que por el uso de esta forma vos, que es una forma de respeto en la Edad Media, el auditorio es un auditorio que está compuesto por personas de mayor jerarquía que el juglar. O bien, también puede ser que el auditorio no sea un grupo de mayor jerarquía, pero el hecho de nombrarlo con esta proposición, pero el hecho de nombrarlo con este pronombre que marca la jerarquía, estaría posicionando a ese auditorio en un lugar de privilegio. Por otro lado, tenemos la instancia del relato épico. Fíjense cómo los infantes de Carrión están hablando entre ellos en secreto, y entonces el uso de la primera persona del plural que aparece acá en estas palabras remarcadas tiene que ver precisamente con esa instancia en la que ellos están hablando, y por lo tanto pasamos, fíjense, a una instancia de estilo directo, porque nosotros, o sea, la primera persona del plural en este caso, son los que están interactuando. ¿Cuál es el rasgo que ayuda a interpretar esta instancia de diálogo entre estos dos personajes protagonistas? Esta expresión, el verbo, acá tenemos duplicado, por un lado el verbo fablar, que es el verbo de lengua por excelencia junto con decir, y fíjense la expresión habiendo su poridad, o sea, teniendo su preocupación, teniendo como su conversación en privado, en secreto. Entonces estos elementos van anunciando que lo que viene a continuación es el estilo directo. Fíjense cómo luego, entonces eso en relación con quienes hablan, y luego en relación con su destinatario. Acá el destinatario es el rey Don Alfonso, fíjense, y entonces ahí el uso de la expresión vos es obviamente una fórmula de cortesía extrema con la cual uno se refiere en la Edad Media
a una persona de mayor jerarquía o de la mayor jerarquía posible. Y por lo tanto, estos indicadores no solo están hablando, nos están dando datos de quiénes hablan y a quién le hablan, sino también que nos están dando una información acerca de la condición social, acerca de esta relación asimétrica entre los interlocutores. Bueno, como ya hemos dicho, y para dar algunos otros ejemplos de estas fórmulas que venimos anunciando a lo largo de todos estos videos, fíjense este ejemplo en donde vemos precisamente al juglar o a la voz que canta y cuenta donde establece una opinión en relación con lo que se está contando. Fíjense cómo dice algo así: sabor abriedes de ser y de comer en el palacio. O sea, os encantaría estar, tendrías mucho placer si hubieses estado en el palacio y si estuvieras comiendo en el palacio. También hay otras fórmulas de carácter, como les digo, para captar la atención del auditorio, como oíd lo que entonces dijo Álvar Fáñez el Leal, bien oís lo que dirá, etcétera, etcétera. Bien, en relación con el estilo directo, también hemos dicho que hay tres formas, y aquí vamos a ejemplificar estas tres formas en las cuales se introduce la voz del personaje en estos contextos de interacción lingüística. Hemos dicho que una de las formas es con los verbos de lengua o los verba dicendi, fabló, luego. También hemos dicho que se usa a menudo el verbo decir, dicho. Otra de las formas es con el verbo que suele acompañar ese gesto, como meció miocid los hombros y engrameó la tiesta. Es decir, encogió los hombros e hizo la cabeza como con una señal de desprecio. Y fíjense que lo que dice después como que juega en forma irónica con ese gesto, ¿no? Porque albricia, es decir, felicidades, Álvar Fáñez, caechados somos de tierra, porque echados somos de tierra. O sea, nuestra dicha está precisamente en nuestra desgracia. Y el tercer ejemplo, con un verbo de movimiento. Llegó Martín Antolínez a guisa de membrado, o sea, considerado muy inteligente. O sodes, Raquel Evida, los míos amigos caros. O sea, directamente hay un verbo de movimiento, de aproximación a estos personajes, que son los judíos Raquel Evidas, y directamente se introduce la pregunta en estilo directo. En relación con las formas y fórmulas de tratamiento, vemos en cuanto a las formas el uso del pronombre de cortesía. Por ejemplo, cuando el rey habla en singular, pero a veces emplea la expresión de primera persona plural. Eso es lo que se conoce como el plural majestático, es decir, el plural del nosotros, en la que el rey habla por sí y por el resto de la corte. La palabra majestático obviamente viene de majestad.
Eh, Al rey, además, siempre se le habla de vos porque es la forma de más alto respeto. Ese vos también se usa entre hidalgos, entre personas que pertenecen a la misma familia, porque aquí no hay un rasgo que los diferencie en su relación de familiaridad, sino que precisamente el vos de cortesía tiene que ver con la pertenencia a un mismo grupo social. Y por lo tanto también es el uso con el cual se refieren a las personas en los distintos grados de la nobleza. Esto puede ser un rasgo que haya tenido que ver con el proceso luego de la generalización del vos en las colonias españolas, porque evidentemente quienes venían de España a América venían precisamente con la intención de medrar, y una de las formas de medrar era subir en la escala social, y este ascenso en la escala social se manifestaba por el uso de esta fórmula de cortesía en el tratamiento entre las personas. Finalmente podemos decir que si no se trata de una persona del mismo grupo familiar o de una persona de mayor jerarquía en la escala social, generalmente se usa el pronombre de segunda persona tú. El tuteo siempre es en relación con los que se encuentran en una situación inferior en esta escala social. Una excepción de esto es la referencia a Dios, al Dios Padre Creador, cuando se lo invoca en una plegaria. En ese caso también se usa la forma tú, pero evidentemente tratándose de una persona no humana que se encuentra en un nivel, en una categoría religiosa superior. Aquí el tú sería la expresión del mayor alto grado de cortesía. Por lo tanto, tenemos que pensar que para el análisis de estas formas de tratamiento no solo es importante conocer la forma en sí, sino el contexto pragmático, es decir, en el que se ponen en funcionamiento estas formas. Bien, en relación con las fórmulas de tratamiento, además de mi señor, mi Ocid, etcétera, que tienen que ver con esa relación de vasallaje, tenemos otra expresión que es un marcador muy fuerte de una condición de un alto rango social, que es el uso de la forma don o doña, tanto en el ámbito eclesiástico como en el ámbito doméstico. Tal es así que, por ejemplo, se usa la expresión don para el obispo don Jerónimo, o para el abad don Sancho, y también para expresarse en relación con la esposa del Cid. Veamos algunas cuestiones en relación con los fenómenos fonéticos fonológicos. Podemos advertir en el texto que está funcionando el sistema de sibilantes medievales, que ya hemos dicho cómo se comportan estos tres pares de fonemas que van mutando a otros fonemas que se van simplificando hacia alrededor del siglo XVI y XVII, precisamente la época en que también el español emigra a América.
hay fluctuación en las vocales, sobre todo en aquellas que se encuentran muy próximas en su punto de articulación, como la E y la I o la U y la O. También podemos ver presencia de otros elementos comunes a otras lenguas romances como el gallego, el catalán dentro de la península, y de otras lenguas también del universo latino, quizás con menos presencia, pero sobre todo pensemos en aquello que ya hemos dicho acerca de la movilidad que había, sobre todo en torno a la peregrinación hacia el santuario de Santiago de Compostela. También observamos elementos de carácter arábigo, es decir, este es el momento en que el árabe o el árabe andalusí va dejando una impronta muy fuerte, sobre todo en este periodo en que hay relaciones que podemos llamar como relaciones bilaterales. Es el periodo en el que está funcionando plenamente estos fenómenos de Yod y Waw, porque lo vemos en palabras que a veces tienen una forma que todavía no ha mutado por influjo de la palatalización de Yod. También es muy llamativo observar que ya en este punto se ha producido la sonorización de las consonantes sordas entre vocales, y en muchos casos tenemos refuerzos articulatorios que permiten facilitar la pronunciación, y en algunos esos refuerzos articulatorios tienen un rasgo estilístico, como ya hemos dicho, el uso de la E paragógica para completar la rima. En relación con la E paragógica, también tenía que ver con la posibilidad de darle al lenguaje un aspecto más arcaico y por lo tanto más sonaba más cercano a la lengua del momento en que sucedieron los hechos narrados. Entonces, si bien ya en este momento podemos ver en otros textos que los infinitivos castellanos han perdido la E final del latín, podemos encontrar en muchos casos un fenómeno por el cual se restituye esa E. Lo mismo en otras formas o en otros tipos de palabras, ¿verdad? Como adverbios, sustantivos, etc. En otro sentido también vamos a ver que hay profusión de contracciones, algo que ya hemos visto en los textos del siglo XV, muchas más contracciones de preposición y artículo o preposición y pronombre personal, muchas más de las que encontramos en otros momentos de la historia de la lengua. Entonces fíjense en este ejemplo: antes de la noche en Burgos del entró su carta, o sea, de él. A veces se escribe con este apóstrofo. Con gran recabdo e fuerte mientras sellada, que a mí otzit ruidías que nadie nol diese posada. Nol es no le. A su vez, acá vemos que hay una contracción y también se ha producido la apócope de esa E final del pronombre. Son fenómenos muy comunes en este texto. Otros fenómenos fonéticos relacionados con este proceso de conformación de la lengua son los siguientes. Por ejemplo, en la palabra ondra,
tenemos la epéntesis de la dental, impedimos la asimilación vocálica de I con I, de pedir. En hifantes de Carrión vemos que la duplicación de la grafía de la F está indicando que antes había otra consonante, que es la nasal, ¿verdad? De infantis, que se asimila a la labio dental. También tenemos pérdidas de sonidos, como en fer. El verbo fer es el verbo hacer, el verbo facer, por síncopa de esa sílaba o de ese grupo de sonidos en el interior de palabra. También tenemos formas, por ejemplo, de crecerá por síncopa, por pérdida de ese sonido vocálico que formaba parte del infinitivo. También vemos la sonorización de las dentales, sobre todo en las formas verbales de segunda persona del plural y también en los participios, es decir, en donde ese sonido dental sordo que representamos con la letra T se sonoriza en la dental D. Vemos también muchos fenómenos de apócope o supresión de sonidos, sobre todo ya hemos dicho por este fenómeno de la rima, un rasgo estilístico, pero que se considera que puede tener que ver con un anclaje también en formas de expresión previos al momento en que se escribió el manuscrito. Entonces tenemos ejemplos como adelant, grand, alphonse, viniésem, por viniéseme, cort, por corte. Muchas de estas formas también pueden tener influencia de expresiones que son de otras lenguas germánicas, como las lenguas habladas en el sur de Francia. En relación con las consonantes iniciales, se observa que en general persiste aún la fricativa sorda inicial, que va a ir enmudeciéndose luego con el paso del tiempo. Fíjense cómo se mantiene todo el sistema de las sibilantes medievales, como ya hemos dicho, en palabras como consejos, fillas. Ahí también en fillas vemos la fricativa labiodental sorda. Tenemos casar, creceremos, pensó, faciendo, etc. En relación con este sistema de sibilantes, recordarles que la expresión celó aparece muchas veces con un proceso de palatalización, geló, en esa composición, conformando casi una sola palabra. También como un rasgo distintivo o un rasgo que nos puede ayudar a comprender algunos fenómenos, tenemos que advertir que la grafía entre lo que conocemos como B larga y B corta es una grafía alternante, lo cual nos da la pauta de que ya en esa época no había una distinción fonética que se correspondiera con una B larga o una B corta, es decir, ambas letras representan el mismo sonido y el cambio en la escritura es bastante frecuente, el intercambio de una u otra, y en muchos casos se debe a razones históricas que tienen que ver con tradiciones de escritura, sobre todo en palabras que
provenientes del latín, en donde esta B corta o V tenía el sonido de una vocal.